Bueno, pues bien, hoy es el segundo día. Este, Aquí les voy a poner la presentación. Justo es contratación, permanencia y desvinculación, ¿vale? Pero vamos antes a hacer un pequeño repaso. El día de ayer vimos atracción. Atracciones de lluvia de talentos. Vimos que el objetivo del método Netflix es justamente eso, atraer personas que son talentosas. Principalmente yo les diría piensen en las contratadas, no en las que no están contratadas, y tengas un filtro, ¿sale? Parte de tu cultura organizacional va a ser lo que haga que se quede o no se quede, y yo te diría al revés, tus valores y el nivel de confiabilidad, que sea lo que determine con quiénes te vas a quedar, ¿vale? Eh, ok, no te preocupes, Helen. Te mando solicitud para que sepas ahí, te va a aparecer. Y pues bueno, ahorita vamos a ver el repaso, ¿sale? Si algo quieren que repase rápidamente de lo de ayer, con gusto les puedo decir, ¿vale? Hoy vamos a profundizar en lo que es la infraestructura legal laboral, porque es importante que ustedes lo tengan, la infraestructura legal laboral. Y vimos algunos comentarios que los abogados de TikTok están generando en el personal, ¿no? Doce comentarios que están generando en el personal, principalmente en los centennials, que son consumidores de TikTok. Ahí es su abogado. Cuando les diga, es que mi abogado me dice, se metieron a TikTok. ¿Vale? Bueno, ahora, aquí la pregunta que sigue, una vez ya los atraje, ya los filtré, ya los seleccioné. La pregunta obligada, tengo que contratar. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ustedes contratan al personal? ¿Le hacen contrato? ¿No le hacen contrato? ¿Qué hacen? En mi caso no, porque son muy eventuales. Bueno, en tu caso que estás en el sector de la construcción no es tan rudo. O sea, los maestros no se ponen tan rudos, pero en el sector No, gastronómico porque sí, trabajan, sí se pone muy rudo, muy, muy rudo. he tenido gente de más o menos un año trabajando así corrido, pero pues no, sí les doy su aguinaldo y sus días festivos, pero hasta ahí, ¿Ok? su despensa, sí, sí les doy, pero hasta ahí. Ok. Qué bueno que lo hagas, Celestino. Y Helen, aunque vamos a hablar del sector gastronómico, en tema de guardias de seguridad, porque dices que trabajas en empresa de seguridad privada, funciona muy similar. O sea, tiene otros problemas específicos, como es tema de nivel de confianza, colusión con, ¿cómo se llama? Con el crimen organizado y demás cosas. Pero sí, o sea, en el grueso de lo que vamos a hablar o de lo que hemos estado hablando, aplica igualito. Nos ha tocado igual contratar personal de guardias de seguridad, y hay que seleccionarlos de igual forma, muy meticulosamente, porque también es de los giros que tiene alta rotación, como 120% anual, ¿sale? Ok, pues la respuesta es sí, sí, sí tengo que contratar. Existen 5 tipos de contrato, ¿vale? Los últimos 4 seguramente lo conocen. El primero casi todos lo desconocen, pero es el primero que aplica. El tácito. ¿Cuál es el tácito? ¿Alguien sabe cuál es el contrato tácito? No. No, Ok. Miren, a veces uno cree que cuando no le hace contrato, exactamente, exactamente él. Cuando no le hace contrato, como que nada más queda con el maestro o con el auxiliar. Oye, pues vamos a trabajar juntos y le hacemos así, te dejo este horario y te voy a pagar tanto, pero no hacemos un contrato. Ese se le llama contrato tácito. Si esos trabajadores nos llevan a conciliación, arbitraje o Secretaría del Trabajo, va a aplicar todo lo que dice la ley. Es decir, que si nosotros por no ponerlo escrito no definimos algo, y en la ley no lo considera o lo considera contrario, pues nos aplica lo de la ley, ¿vale? Por eso es que siempre la recomendación de cualquier coach de negocios, abogado laboral, es hazles contrato, ¿vale? Así ponen las condiciones,
No puedes ir en nada en contra de la ley, pero sí puedes atacar los puntos grises que la ley en general no trata para tu sector, ¿vale? Entonces es el primero. Todos aquellos, aunque sean servicios, aunque sean y sobre todo aplica más para los empleados, si no hacen contrato, tienen un contrato tácito. Y desde ahí ya prácticamente tienen ganada la demanda o la pelea que te hizo, ¿sale? Entonces, por eso el primer paso tiene que ser contrato. Ahora, por temporada. ¿Alguno de aquí contrata por temporada? No, César. Sí, Sí, ok. Celestino. un mes, 2 meses, medio año. Ok. El de temporada, yo les recomiendo que lo hagan cuando no están seguros si se van a quedar con el personal. Es un puesto temporal, o sea que solo necesitas en alta demanda. O incluso si quieres como probar a esta persona en ese puesto, ¿no? Porque tiene un principio y tiene un fin. Y entonces está claro la relación laboral. De tal día a tal día vas a ser, yo soy tu patrón y tú eres mi empleado. Punto, ¿no? Ese solo se puede utilizar una sola vez. No puedes estarle haciendo ese y después termina y otra vez otro de temporada y otro de temporada. No, solo puedes hacerlo una vez. Entonces, por eso puedes iniciar con ese contrato, ¿vale? Después el de capacitación. Ya la mayoría de las empresas formalmente establecidas deberían iniciar con ese. Solo es de 30 días, máximo 30 días. La ley dice que te permite 30 días. Si tú le pones de capacitación 3 meses, la ley te dice que no puedes y ya por ahí también te pueden atorar, ¿no? Y ya dicen, no, es que tú estás incumpliendo, tú no le querías dar el contrato, ¿no? Entonces, la capacitación es 30 días y ya. Y después viene el periodo de prueba, que viene de 1 a 3 meses. Ok, ya pasó tu capacitación, si te gustó, quieres que se quede un poquito más, dale un contrato de periodo de prueba. Periodo de prueba, tú defines si va a ser 1, 2 o 3 meses. Esto, por ejemplo, aquí en el sector restaurantero y en el de seguridad, es muy importante, porque a lo mejor dices como que sí tiene chance. Yo les digo a todos, no hay mal trabajador los primeros 30 días. Espérate 30 días y si hay muchos malos trabajadores, empiezan a sacar el cobre. Los peores, desde el día 1, 2, 3 sacan el cobre. Pero hay muchos que los primeros 30 hasta 60 días son muy buenos trabajadores, ¿no? Después de ahí ya empiezan a sacar todo eso. Para eso es el de capacitación y periodo de prueba. Estos tres contratos, temporada, capacitación y periodo de prueba, tienen un inicio y tienen un fin. ¿Eso para qué nos sirve? Si llegamos a conciliación arbitraje, despido injustificado o despido justificado, tiene el periodo sobre el cual aplica el criterio para determinar cuánto se le va a dar, ¿sale? De finiquito, sea justificado o injustificado. No tiene mayor trascendencia. El problema está cuando pasamos al último, por tiempo indefinido. Y es de acuerdo a la modificación por el tema del outsourcing con López Obrador, que incluso contratando a una empresa, a personas que trabajan en tu empresa, los dos adquieren, tanto la empresa que los contrata como la empresa que contrató a la otra empresa, adquieren las responsabilidades. Y entonces, ante un juicio, una demanda, una conciliación de arbitraje, pues por estar en tus instalaciones, estás involucrado, ¿vale? Entonces, el último y más delicado de dar, pero cuando ya encuentras que son buenos trabajadores, el que tienes que dar es el de tiempo indefinido, ¿vale? Aquí ya empiezan a aplicar todas las consideraciones de la ley. O sea, todos aplican la consideración de la ley, pero aquí ya empiezas a ver todo lo demás. Ahorita les voy a explicar qué son las consideraciones de ley, ¿no? Entonces, aquí lo importante es define qué contrato utilizarás y por qué en ese orden, ¿vale? Eso es lo importante que tú debes saber. Ahora, ¿cómo hacer que permanezcan? Esa es la pregunta. Ya está el contrato, ya inició, yo quiero que se quede, ¿no? Porque ya no quiero estar reclutando, porque quiero darle capacitación, porque quiero estandarizar el servicio. Pues déjame, te digo que deja de pensar esto.
Esta nueva generación de cristal ya no quiere trabajar. ¿Lo han pensado? ¿Lo han vivido? Ok, pues la realidad es que ya no quieren trabajar con las condiciones de antes, ¿eh? No significa que no quieran trabajar. Solo las condiciones que tenían antes que se daban, ya no las quieren. Como esta generación, nosotros, los millennials, nos hemos encontrado, encargado de eh, profundizar en el ser, más que en el tener y en el hacer. Eso es lo que ha cambiado esta generación, ¿sale? Y la solución, pues ofrece otras condiciones que sí acepten y tiene que ver con algunas cosas más adelante que se definen como humanización, ¿sale? Del trabajo. Ahora, una de las partes, ok, ya entendí eso, ya voy a ofrecer buenas vacantes, buenos sueldos, va a ser más humano, y luego, a mí me evalúan como patrón o yo los tengo que evaluar. Aquí hay mucha teoría de administración de personal y te va a decir, ponle indicadores de desempeños o KPIs, pero, pero cuando nos enfrentamos ante una situación de desvinculación o molestia del personal, ustedes saben si los evalúan o no los evalúan como patrones. No como trabajadores, como patrones. ¿Los evalúan o no los evalúan? ¿Ustedes qué dirían? Yo no, Ok, a ti no te evalúan, Celestino. a mí no. ¿A qué? No, no, Gen. Ok, no te evalúan. César, ¿tú qué dices? ¿Nos evalúan o no nos evalúan? Pues sí te evalúan, ¿no? De cierta manera. No te lo dicen, pero te evalúan. Ok, aquí no vamos a hablar de la evaluación del trabajador. Más bien vamos a hablar de la evaluación de la autoridad. Y sí, definitivamente nos van a evaluar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la autoridad laboral. ¿Vale? Porque ellos rara vez se van a meter a hacer inspecciones. Esas inspecciones, famosas inspecciones laborales, que son de suerte, no son de suerte. Hubo una queja, hubo una denuncia, o la inversión es tan fuerte que dicen, aquí hay dinero, vamos a supervisar si están todo en orden, ¿sale? Esa es la razón por la cual. Y entonces el patrón sí tiene que estar al pie del cañón con todo lo que pide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es bastantito. Miren, ¿en qué consiste? Los cumplimientos de ley. Si yo pongo en una vacante, prestaciones de ley, ¿quién me dice qué son las prestaciones de ley? ¿Alguien sabe qué son las prestaciones de ley? Porque esas son parte de los cumplimientos de ley. No lo tengo bien definido. Ay, perdón, Celestino, no te entendí. No lo tengo bien definido las prestaciones de ley. ¿Ok? Mm. César, Helen, ¿ustedes saben cuáles son los cumplimientos de ley? Seguridad social, dice Helen, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. IMSS, Fonacot. El Fonacot también lo piden. Sí, Y sí lo piden, y la autoridad de previsión social, más cuando te quiere torcer chica, o sí. sacar, te pide que todos estén afiliados al Fonacot. Ah, ya Es- me tocó. Bueno, sí, de cajón es la inscripción en el Seguro Social. Y a partir de ahí empiezan las condiciones. ¿Se acuerdan que lo decía en el contrato de por tiempo indeterminado? Empieza como a poner más atención todo eso, ¿no? Sí, viene el Afore, el Infonavit, aunque el Afore se los asignan de forma automática al darlos de alta. Tú no tienes que hacer nada. De hecho, en realidad es responsabilidad del trabajador. Y el Infonavit también te lo asignan una vez que das de alta en el IMSS. No tienes que hacer nada. Es responsabilidad del trabajador checarlo, ¿no? Solo como patrón si tienes que pagar. Bueno, el tema de las vacaciones aplica hasta que cumplen el año. Si no cumplen el año, no tienes el primer año del empleado, no tienes que darle vacaciones, tampoco prima vacacional, que ese es todo un tema, ¿no? Ya te empiezan a pedir las vacaciones y la prima vacacional
de acuerdo al año de los años de antigüedad, porque van incrementando. Ahora, aquí les voy a dar un tip. El pago de prima vacacional y las vacaciones, de acuerdo a la ley, dice que las puedes pagar exclusivamente hasta que se tomen todas. No necesitas darlos como por día, ¿me explico? Y te piden, y tiene 7 días, y, y, y toman tres, esos tres puede tomarlos sin este pago de prima vacacional ni vacaciones. Si toman todos completos, entonces ahí sí, que si no mal recuerdo, ahorita son 12, ¿no? Si toma los 12, entonces sí, ahí ya, págale, ¿sale? Por si aquello de los flujos, por aquello de que no tengo, oye, toma 5, sí, adelante. Y yo les diría, programen esas vacaciones, ¿no? Y el aguinaldo, pues es una parte proporcional que todos estamos obligados a, aunque tenga menos de un año, de entregarla antes del 21 de diciembre. Si no lo entregamos en esa fecha, como les cuento que nos metamos en bronca porque el Seguro Social va atrás de ti, pero bonito, ¿no? Bueno, esos son los temas de ley más un horario, una jornada máxima de 48 horas, días de descansos obligatorios, pago de horas extras, dobles y triples. ¿Saben cuándo hay que pagar horas dobles y horas triples? Triple no, el doble sí. Ok. ¿Cuándo se paga el doble, Celestino? Cuando después de la jornada uno requiere más tiempo de trabajo que trabaje el trabajador, hay que pagarle a veces, bueno, así pues, quieren el doble, el triple muy poco, pero lo doble sí, es casi siempre. Bueno, César. No, yo creo que son las primeras 2 horas extra, ¿no? Se pagan dobles, ¿no? Ya la tercera creo que ya son al triple, ¿no? Algo así, ¿no? No, te da un importe total la ley, donde te dice que no puedes exceder, no recuerdo si de 8 o 12 horas máximas a la semana. A partir de esa hora máxima, empiezas a pagar triple, ¿vale? Entonces, porque se supone que debe tener descanso el trabajador. Y si tú le estás excediendo esas horas, tienes que pagarle triple para que de alguna forma te motivan a ti como patrón para que los dejes descansar y no les pagues triple, porque sería más fácil contratar a una persona que utilizar a las mismas personas ¿cómo se llama? Y estarle pagando triple, ¿vale? Eso va justo con pegado con horarios y asistencia, ¿vale? Cuando te van a checar, esto te van a checar cuando te quieren o sacar una multa o alguien ya está en el proceso de conciliación y arbitraje, es ahí cuando te van a buscar, ¿vale? Después, mientras de esto, yo te diría, esto es parte de tu infraestructura legal laboral. Esto es lo mínimo que debes tener y debes hacer todos los días si tienes un trabajador. Si tienes más, pues con más razón, ¿no? Los contratos, que los contratos estén debidamente llenados, ¿vale? Que estén acordes. No hay ningún machote, ninguna estructura que digas esta es la correcta. Queda mucho a criterio, pero sí debe tener como los generales, ¿no? A nombre de quién, cuál es el puesto que desempeña, cuál es su salario, actividades, etcétera, ¿no? Los recibos de nómina, esto es muy importante. Hay muchos que no dan recibos de nómina. Y en los recibos de nómina está el desglose de la remuneración. Y aquí hablamos de horas extras, faltas, inasistencias, bonos de puntualidad o bonos adicionales, pago por día. Y si existen otras percepciones, también deberían estar ahí, ¿no? En el caso del sector restaurantero, lo que quieren hacer es que las propinas cuenten como parte del complemento del salario. Y entonces, el salario no sería solo el mínimo o el que tengas ahí dado de alta, sino sería como un salario complementario, ¿no? Que ese sería el salario diario. Sería lo que tú le pagas más lo que percibe. Y eso te genera incremento en cuotas obrero-patronales, ¿vale? Pero todo eso viene puesto en la nómina, ¿va? En el recibo de nómina. Bueno.
por otro lado, pues bueno, las prestaciones hasta el aguinaldo, hasta las vacaciones, ya las vimos. Cuando ya te están haciendo la revisión, y aquí no me dejarás mentir, César, también te checan el manual del puesto y el perfil del puesto. Que lo hayas enterado al trabajador sobre qué va a hacer y con quién se va a relacionar. Porque si no, te dicen, entonces no sabe, lo estás haciendo como trabajar a la mala, ¿no? Y algo que casi nadie tiene, reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo les decía ayer que cuando es contrato individual de trabajo, es decir, tú haces un contrato por cada uno de los trabajadores, no tienes que registrarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Más bien, solo tienes que informarle que tienes un reglamento interior de trabajo. Y esto también lo hacen con esa intención de que si tú estás haciendo un reglamento interior de trabajo, estás informándole que tú tienes trabajadores, y si tú informas que tienes trabajadores, eres sujeto de revisiones o diagonal extorsiones, ¿vale? Otro de los puntos importantes son las capacitaciones de S3. ¿Saben cuántas capacitaciones tiene que dar el patrón al año? De acuerdo a la ley, que está obligado. César dice que no. Celestino, No, tampoco. Helen. A ver, Helen, ¿qué dice? Dos. No, casi Helen, pero no. Es una capacitación al año, ¿sale? Pero esta capacitación tiene truco. Si tú dices, pues mi cuate conoce de afuera, porque tenemos que informarle de su afuera, ¿no? Pues mi amigo puede capacitarlos en afuera. ¿Qué crees? No. Sí y no. Si no tiene lo que se llama DC3, que es la misma Secretaría del Trabajo, avala a los capacitadores que tienen una metodología, estructura y están autorizados por ellos para ser capacitadores, no te valen la capacitación. Aunque intentes hacerlo así, no te la valen. Y tú tienes que darlo de alta en su portal, ¿no? De la Secretaría del Trabajo. Y al final de cuentas te van a checar si están buscándote. ¿Quién es el que firmó ese DC3 o esa capacitación? ¿Quién es el capacitador? Y si está registrado como capacitador en su base de datos. Si la respuesta es no, no importa que sea la capacitación más prime, que hayas pagado a alguien de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, no importa. No te cuenta como capacitación mínima que te pide la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y por ahí te pueden torcer. Y el último punto tiene que ver con las certificaciones para desempeñar su trabajo. Si, por ejemplo, requiere una licencia de montacarguista y no la tiene, por ahí va. Sí, porque tú lo estás poniendo a hacer ese trabajo sin tener esa licencia. Si requiere cualquier otra certificación y no la tiene, ahí es donde a ti te fincan responsabilidad, ¿vale? Ese además de que por ahí que no está anotado el tema del Fonacot. O sea, IMSS viene junto con pegado con Infonavit y Fonacot. ¿Todos saben lo que es el Fonacot? Helen, Celestino. Ya tiene rato que desapareció, ¿no? ¿O sigue? No, todavía está vigente, es el Fondo Nacional Sí. de Crédito para el Trabajador, ¿no? Ajá. Ya tiene No. rato que no lo escucho. Tendrán de haber cambiado el nombre, ¿no? Hasta ahorita sigue igual, pero ya no le hacen tanta promoción. Por la foto. ¿Y por qué es como necesario que estén ahí? Pues es la cajota de ahorro de, de los trabajadores, ¿no? Es el que te presta dinero, según esto. Pero bueno, son los requisitos. Si notan, son bastantes. Si ¿Es fondo tenemos de ahorro para el qué? Fondo Nacional de Ahorro y Crédito para el Trabajador, una cosa así. Fonacot. Fondo Nacional de Contrato. A ver, te digo, Fonacot. Mm, mm, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Ok, gracias.
Entonces, estos, si notan, son bastantes requisitos. Si tenemos un trabajador, pues bueno, le tengo que echar ganitas. Pero si tengo 5, 10, 20 trabajadores, ya empieza a ser importante tener un orden. Además de un dato que lo omití, pero que espero que todos lo tengan, tu expediente laboral. En el expediente laboral vienen datos personales, que si no tienes sus datos personales también te multan. O sea, es decir, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio. Y dentro de su expediente, la Secretaría del Trabajo, cuando te está haciendo supervisiones, te pide que forzosamente tengan certificado médico. Aquí las autoridades son medios contradictorias. En algunos puntos te dicen que no es necesario y la mayoría de las empresas no les pide certificado médico. Pero cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te está revisando, sí hay un campo que te dice, ¿tu certificado médico dónde está? Entonces deberías pedirle certificado médico de que está bien, como requisito, ¿sale? Entonces, esos son el expediente de base. Si no tienes eso, pues bueno, ahí ya está un tache. Y dependiendo cuántos taches tienes, es de cuánto te va a tocar pagarlo. ¿Esto para qué creen que en qué momento creen que te lo pide? Cuando hay algún tema, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando hay algún problema. Cuando hay algún problema, César. Sí, pues ya lleva una bronca con un trabajador. Sí, y eso te lo pide para que tú accedas a lo que ellos te dicen que le tienes que pagar, ¿vale? Y ahorita vamos a ver en las etapas. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que se abarcó bastante bien. ¿Todo claro? Sí. Súper. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si no tengo uno? Si tengo los 20, pero son 22. No tengo uno, no tengo dos. ¿Qué pasa? Sorry, te van a multar, ¿vale? Y aquí en estas instancias es o mochada o multa, ¿vale? La mochada normalmente viene siendo por el pleito con el trabajador. Y si cumplo todos, ¿en qué proceso lo demuestro? Saben, o sea, imaginemos que ya tienen todo, ya están ahorita súper capacitados, ya van a complementar sus expedientes, ya todo lo tienen en orden y aún así te lo piden. ¿En qué momento lo vas a presentar? ¿Alguien sabe? De hecho, en el primer citatorio te dicen que llegue lo del hacer el trabajo. Ah, ah, Primero te ah, preguntan ah, los puntos que tienes, todos los puntos, y aparte de lo que te hace falta, según por lo que dijo el trabajador, tienes que cumplir ya con todo lo que acabas de decir. hay ocasiones que sí, César, sí te llegan desde el primer citatorio. Necesito que me entregues esto. Pero cuando te van a hacer pedir que le pagues o pedir mochada, no te dicen nada. Solo te dicen que están haciendo una revisión como de rutina y te debes presentar, ¿no? Y ahí es donde te dicen, necesito que me traigas todo esto por trabajador, ¿no? Y si no, dinos en qué momento y vamos a tus instalaciones y te lo revisamos por trabajador, porque aparte debe de estar en la empresa, ¿vale? O sea, no lo puedes tener en tu casa, debe estar en la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, ese es uno de los momentos. Pero bueno, vamos a hablar de las etapas de la demanda, porque aquí no sé si les ha pasado, espero que no, pero si a alguno les ha dicho, te voy a demandar y de pronto llega el citatorio de conciliación y arbitraje, debes saber qué pasa, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el paso a paso, ¿no? El primer punto es conciliación y arbitraje. Quiero que entiendan esta parte, no es judicial, es un acuerdo, y les digo acuerdo entre comillas, porque lo que es conciliación y arbitraje, que es una instancia gubernamental, no está de tu lado, no te va a apoyar a ti, está exclusivamente y exprofesamente para hacerle justicia al trabajador. Es decir, que todos los empresarios son los malos, son los peores ante estas instancias, ¿vale? Entonces ese acuerdo, pues no va a ser un acuerdo y no va a ser justo, va a ser lo que
de acuerdo a lo que dijo el trabajador, lo que le tienes que dar, ¿vale? Y te van a poner ahí números y cantidades para que tú digas, ya, suelto la gana. Y aquí es donde nosotros, con la mayoría de los abogados laborales que hemos visto, no estamos de acuerdo. Porque se supone que el abogado laboral está contratado por el empresario para orientarlo a todo esto y que no le cueste más dinero de lo que tiene que pagar. Y la mayoría le dicen aquí al empresario, no, ¿sabes qué? Ponte de acuerdo. No, es que si llegamos a la demanda, va a salir más caro. Sí, va a salir más caro porque no tenías todo esto. Aunque te paguen, aunque tú le pagues igual, la mayoría de abogados laborales no te van a decir, haz esto. Lamentablemente nosotros lo tuvimos que aprender a la mala, ¿no? O sea, igual llegando a instancias y a cada rato y los trabajadores, porque en el sector restaurantero sí hay ciertos perfiles que a cada rato se les hace lo más fácil de mandar. Y como le sueltan dinero por esto, pues ¿qué crees? Me resulta más fácil. Ya me cae gordo, ya me vio mal César, ya me insultó Celestino, que mejor voy a demandar, ¿vale? Y entonces me va a dar, en lugar de mi finiquito de 4,000 pesos, unos 10, 20, 30 varos, ¿vale? Pero aquí es donde les digo, no, si ustedes tienen todo lo anterior, no, si quieren asistir, si no asisten, pues ven, va a haber un segundo citatorio. Y si no asisten, entonces pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es la secretaria o secretario del trabajo. O sea, si en conciliación y arbitraje no hubo acuerdo, no se llegó a nada, va a intervenir el secretario o el particular, ¿sale? También no es judicial. Esta etapa, así sea el secretario del trabajo, del gobierno del estado, no es judicial. Aquí, esta etapa, ten por seguro que ya te va a sentar con todo su equipo de abogados, ¿no? Que son sus chalanes. Y te va a hacer un proceso de intimidación para que aceptes el acuerdo, ¿vale? Entonces, de igual forma, es lo mismo que la pasada, pero ahora sí es el titular, ¿vale? Aquí, pues lo importante es saber si yo tengo todos los papeles y hice el adecuado proceso, no me va a pasar nada, ¿no? Porque la tercera etapa ya sería la demanda laboral. Esta sí ya es judicial, esto sí ya es ante un juez, se hace un juicio, hay una sentencia. Oye, ¿y cuánto me va a tardar? De 1 a 3 años, ¿vale? Dependiendo del estado, dependiendo cómo estén los juzgados de atrasado en asuntos, es lo que va a tardar. Mientras más politizados sean los municipios, los estados, más atraso hay y más dinero tiene que soltar el trabajador para que su caso avance. Entonces tienes todo ese tiempo. Contra de llegar a estas instancias, va a haber un acoso de parte de la Secretaría del Trabajo hacia el resto de tus trabajadores. O sea, te peleas conmigo, pero como yo ya te llevé a conciliación y arbitraje y no hubo acuerdo, va a llegar la autoridad a hacerte una revisión y entonces ya no va a checar nada en mi caso. Va a checar el de los 5, 6, 10 trabajadores que tienen. Es la forma como hacen presión para que tú sueltes el dinero, ¿vale? Ahora, y si yo lo quiero desvincular, porque ya me di cuenta que es malo, que robó, que hace, deshace, pues el secreto está en que debes aprender cuál es el debido proceso. También se llama proceso de ejecución. No sé si han escuchado esto en las noticias o en casos penales que no salió o salió en libertad o no se pudo sentenciar porque no siguió el debido proceso. Sí han escuchado esa frase, ¿no? ¿Alguien de aquí sabe cuál es el debido proceso en este caso? No, Sí, ok. Mira, el debido proceso son 9 pasos. Uno, cumplir lo que te pide la ley, todo lo que ya vimos, ¿no? Dos, documentar las incidencias, y aquí hablamos de actas administrativas. Hay que saber redactar las actas administrativas, que no sea como chisme, sino es una eh, relatoría de hechos, no de situaciones, no de sentimientos, sino de hechos, ¿sale? Tres, tener 4 o más actas administrativas para proceder a despido justificado. O
sea, imagínate, tenemos que documentar 4 faltas menores para poder proceder al despido justificado. Pueden equivocarse 3. ¿En qué tiempo? En 60 días. Cada 60 días se borra. Cada 60 días se borra. Entonces, ese es uno de los temas delicados, ¿no? 4. Aplicar los casos del artículo 47 y sus incisos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Han leído la Ley Federal del Trabajo? No, no, César. Celestino, ¿has leído la Ley Federal del Trabajo? No, Helen, ¿tú has leído la Ley Federal del Trabajo? O sea, hay un montón de cosas que pueden leer, ¿no? Helen, sí. ¿Tú sabes qué dice el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, Helen? Porque este es el artículo, o sea, de todos son importantes, pero de todos, si ustedes quieren desvincular, este es el que se deberían saber de memoria. Y si no, por lo menos más o menos, ¿qué es lo que dice? ¿Vale? Que en esencia te dice las causas de despido justificado sin repercusiones para el patrón son, y te da los incisos, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales a la primera falta, a la primera, tú lo puedes despedir? Y obviamente vas a pagar su finiquito como despido justificado, pero lo puedes despedir sin miramientos, ¿eh? No tienes que esperar las 4 actas administrativas. Aquí sí lo puedes despedir a la primera. Punto, se acabó. Entonces, una vez que revisas eso, ya sea que tenga 4 actas administrativas o violó uno de los, el artículo 47, alguno de sus incisos, tienes que, el paso 5, documentar la violación del artículo 47. ¿Con qué? Con un acta administrativa. Si no lo documentas así y el acta no está bien redactada, ¿qué crees? No te la voy a tomar en cuenta. Eso dice la autoridad, ¿sale? Por eso es el debido proceso. Si no es como a mí me gusta, no te la tomo en cuenta. 6. Informar motivo de despido, acorde al artículo 47 por oficio. ¿Qué crees? Ok, hoy, no sé, vamos a decir robo. Es común. Hoy me di cuenta que Lucas robó, ¿sale? Ok, mañana le tengo que levantar su acta e informar que sé que robó y ahí están las cámaras y me tiene que firmar su acta administrativa. Pregunta para ustedes, ¿qué pasa si no quiere firmar el acta administrativa? ¿Alguno de ustedes ha levantado actas administrativas? no, yo Ah, no. ok. Helen dice que sí y con testigos basta. Ok. Sí, si no te quiere firmar el acta administrativa, con que tú se la leas, haya testigos y en el acta firmen los testigos, va a proceder. De hecho, en el juicio, en la demanda laboral, lo que más vale, más importa, no son ni siquiera los documentos. O sea, esto que estamos documentando son los testigos, ¿vale? Los testigos son los que van a pesar. Pero si tú tienes esto y tienes testigos, no hay forma de que pase, ¿sale? Pero entonces tienes que hacer que haya un testigo. Entonces, si vas a levantar un acta, no lo hagas solo. Siempre acompáñate de alguien más. Y ese alguien más va a firmar el acta también, ¿vale? Bueno, eh, entonces ya, yo robé, ya me dijiste que ya robé. Ah, bueno, pues sí, está bien, ya te firmo. O no, no, César, yo no robé. Ah, pues no, 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 no te voy a firmar. Sale, perfecto. ¿Qué pasa después? Despuésito es informar a la Junta Laboral el despido. O sea, hay que hacer un oficio donde le voy a decir, oye, voy a despedir a Lucas porque lo atrapé robando, ¿vale? Y adjunto el aviso de despido. Ese mismo aviso de despido que voy a tener que entregarle al trabajador. Si lo hago directamente en la junta, este, ¿cómo se llama? Se puede tardar 15 días, 20 días, un mes. ¿Saben qué tiempo por ley tienen que darle al trabajador para despedirlo? ¿Y en qué momento?
Esto es como, para mí se me hace muy sui generis, pero ¿en qué momento sí pueden despedir y en qué momento no? Helen, tú que parece ser que has llevado más procesos de esto, este, ¿conoces esa respuesta? No. Se puede despedir en el momento que haya cometido la falta, ¿no? Eso pensaríamos todos. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Pero la verdad es que, te repito, Helen, ¿sabes en qué momento se tiene que informar del despido laboral al trabajador y a la junta laboral? O sea, ¿sabes si hay un tiempo específico o como decía Celestino, la cometió hoy y mañana lo estoy despidiendo? Bueno, en lo que contesta Helen, les voy diciendo que sí, sí hay un tiempo específico. Y dependiendo de la junta laboral, esto tiene mucho que ver con vicios al interior del poder judicial de cada estado. ¿Te aceptan o no te aceptan los despidos extemporáneos de los periodos de quincena? Por ejemplo, en Oaxaca no puedes despedir en el debido proceso si no va a caer en quincena. Helen, ¿dónde te encuentras para saber qué ubicación geográfica tienes? Este, en Oaxaca sí está sesgado el poder y sí tienes que despedir, o sea, que tus 15 días, el periodo que le tienes que dar de gracia al trabajador, a Estado de México, Tlalnepantla. Y acá es más inmediato en el centro. Al trabajador le tienes que dar 15 días. O sea, por ley te dice que ya me vas a despedir. ¿Sabes qué? Hoy estamos a 2, para el 17 es tu último día de trabajo, ¿vale? Yo nunca les recomiendo que lo dejen trabajar porque genera un clima organizacional y puede borrar y deshacer un montón de cosas, ¿sale? Entonces yo le sugiero ahí que en ese aviso de despido le digas que mañana ya no se presenta o que desde ahorita que le estás entregando ya no se presente, puede retirarse y tiene 15 días de goce de sueldo sin, sin presentarse. O sea, los 15 días que te pide la ley, para que no, no entres en contradicción de, este, lo despediste injustificadamente. Porque esta parte es la delicada donde pareciera que lo despediste injustificadamente. Y si no cumples esta parte del debido proceso, ¿qué crees? Aunque tengas todo lo demás bien, te van a decir, no, esto es despido injustificado, tómela, pague. De los 9,000 pesos que ibas a pagar, 30,000 pesotes. ¿Vale? Entonces le tienes que dar una quincena para que en teoría se dé a la tarea de buscar trabajo y no se preocupe y demás, ¿no? Y como les decía, en Oaxaca solo podías despedir que los 15 terminara en los 15 días que le dabas de gracia, o en quincena o en fin de mes. O sea, si hoy me despedías y terminaba en 17 podían impugnar el debido proceso. Y entonces yo les tenía que pagar el resto, ¿vale? Así de sui generis es el poder judicial en los estados. Tienes que aprender las normas, por eso es importante que te vincules con un abogado de la zona, de los juzgados laborales, para que sepan cuál es el show, cómo está operando ahí. Si lo puedes despedir de forma inmediata, sería dándole esos 15 días de goce de sueldo, pero ya, es más, ahorita mismo que me firmas, sale, bye. Y ya después vienes por tu finiquito, ¿no? Ese sería el camino más bonito, fácil, sin atropello. Pero cuando no les gusta al trabajador, pues por eso está el punto 9. Una vez que ya le informaste, espera las acciones del trabajador. Es altamente probable que va a decir, me despidieron injustificadamente, voy a conciliación y arbitraje. Si quieres, ve y dile, ¿sabes qué? No, violó el artículo 47, fracción tal, por eso se le dio un acta administrativa y se lo despidió. Te van a decir lo mismo. No, pero es que no sé qué, imagínese, que no sé cuánto.
El chiste es que llegues a un acuerdo que le des más dinero del que le corresponde en esas instancias, ¿vale? Entonces, ¿puedes esperar a ese proceso de demanda? Sí, pero te van a estar acosando. Ese es el contra, ¿vale? Solo tienes que saber esto. Si tú eres un patrón bueno, de los que cumple, de los que se pega a la ley y que no le gustan los abusos de los trabajadores, pues esto es la parte mala que hay, ¿sale? Pues bien, y para que se queden, bueno, eso sí lo quiero desvincular y para que se queden, ¿qué tengo que hacer? Clima organizacional favorable. Ojo, aunque lo haya, no significa que se vaya a quedar. O dos, si su nivel de desempeño no es favorable, porque déjenme les digo que a partir de este método, el nivel de despido aumenta. Porque si notan, no es fácil. O sea, todo lo que te piden no es como que, sí, lo cumplo haciendo dos, tres cosas. Te exigen hacer muchas cosas. Entonces tú mereces tener trabajadores de ese nivel, profesionales, porque les vas a pagar más, les vas a dar más cosas, vas a tener todo en orden, pero no por eso vas a aceptar a los mismos trabajadores, los mismos vicios, las mismas quejas. Y entonces tú puedes iniciar procesos de desvinculación, aunque el clima organizacional sea favorable. ¿Qué es el clima organizacional? En restaurantes, pues que tengan los mismos valores, siempre chécate eso. Por eso te decía que tus filtros de selección son los valores y el nivel de confiabilidad que tienen. O sea, que tú no tengas que estar detrás de ellos, que tú sepas que si le diste una instrucción, lo va a hacer. Por ejemplo, Celestino, ahí en la construcción es muy claro, el maestro bueno, tú le das una instrucción y lo hace, y no tienes que supervisarlo. El maestro malo, lo tienes que estar supervisando porque se va a equivocar. Ese tipo de situación se hace el nivel de confiabilidad, ¿no? Y los valores sí tienen que ver porque tarde o temprano el trabajador que no tiene tus mismos valores va a chocar con la visión de la empresa, ¿sale? Ahora, hay que cuidar el sentimiento de justicia laboral. No sé si les han dicho a alguno de los trabajadores que tienen. Es que hace más injusto que a fulanito se le permite esto y a mí no. No sé si les han dicho. Bueno, el sentimiento de justicia laboral es eso. Todos coludos o todos rabones, que todos se sientan parejos, que no haya favoritismo, que no se les permita algo extra a los demás, ¿vale? Porque eso merma el clima organizacional. La remuneración adecuada, y aquí me voy a meter en todo un tema. ¿Cuánto es adecuado para qué puesto, no? Yo les diría, en general tomen la tabla que utiliza, ¿cómo se llama? La misma Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con ASAMI, da una tabla de sueldos por oficios. Ahí te dice más o menos cuánto debe estar ganando. Y ahí tú ya te pones. Si en el mercado está más alto, pues te vas a tener que ajustar. Pero si en el mercado está más bajo y tú pagas eso, tú ya tienes el respaldo de quién te está dando esa remuneración adecuada. Pagar más a veces no siempre es mejor. A veces sí es bueno. Depende del perfil del puesto que estás contratando, ¿vale? La valoración del trabajo individual. ¿Alguien ha recibido esto, sobre todo estos de los centennials? Es que no me siento valorado en la empresa. Es que mi trabajo no, se ve como que no te importa. No sé si lo han recibido, ese comentario. Bueno, He o, escuchado o- algún lado, en mi caso, no. no te ha pasado a ti, Celestino? No, no. Súper. A Helen tampoco. Excelente, qué bueno, son de los casos felices. Sí he Porque visto el mal clima laboral cuando le hacen la vida de cuadritos a los que llegan. ese es todo un tema. O sea, el clima organizacional favorable lo puede poner el patrón o lo puede poner el propio trabajador. El trabajador lo pone cuando no tienen los mismos valores. Y por ejemplo, tú pones respeto en tus valores de la cultura organizacional, misión, visión, valores. Tú pones respeto y profesionalismo. Y adentro, perdón por mi francés, pero así me toca luego escuchar en las cocinas. A ver, hijo de la chingada, ponte a hacer esto. Espérate, ¿por qué se hablan así, no?
De hecho, la vieja escuela en los restaurantes, si te tratan de pendejo, ya te aprecian, porque si no te pueden tratar peor, ¿no? Y entonces eso genera un clima organizacional muy adverso, que es muy difícil quitar eso. Pero ahí es donde se empieza a ver como que tú no sirves, tu trabajo no sirve, ¿no? Pero también se puede dar el tema de paternalismo o una madre sobreprotectora. Ahorita les explico qué es eso. Pero el tema de la valoración del trabajo individual sí es muy millennial y centennial, que si se sienten que su trabajo es indistinto, se le llama a este factor psicológico alienación del trabajo. O sea, ¿se acuerdan de esa canción de Another Brick on the Wall? Ah, ¿vieron el video de qué es? Pink Floyd. ¿No? ¿No lo vieron? Bueno, hay muchos memes donde dicen que pues a todos nos educan para ser obreros y es indistinto si eres un obrero A o B, ¿no? Y que eres como un ladrillo más de la pared, punto. No importas. Si tú haces sentir eso, por eso son los reconocimientos, por eso es otras dinámicas de grupo, de team building, de reconocer habilidades y diferencias de cada uno, para que no se sientan no vistos. Y eso se le llama alienación del trabajo. Si tú tienes alienación del trabajo, ten por seguro que va a haber un clima organizacional adverso, ¿vale? Y el sentimiento de pertenencia y humanismo tiene que ver con las áreas de oportunidad, la retroalimentación, eh, que escuches, que pueda platicar con el jefe superior, con el compañero del lado y haya mejoras, ¿vale? Y yo les diría, en el método Netflix, eso no se los dije ayer, pero en el método Netflix te dice, como tienes mayores profesionales, ellos pueden ver soluciones que tú no estás viendo. Los de abajo se hace un organigrama en lugar de vertical, horizontal, y entonces todos pueden entrar en contacto con todos. Solo hay autoridades y responsabilidades delimitadas, ¿no? Y entonces el obrero o el mesero o el garrotero le puede dar su opinión al gerente, ¿no? ¿Qué pasa en este punto de sentimiento de pertenencia? Si no hay una adecuada inducción o cultura organizacional donde se le dice, puedes dar la retroalimentación y te van a escuchar. Ellos piensan que por dar la retroalimentación tienes que aplicarla. Y si no la aplicas, entonces no los escuchas. ¿Sale? Cuando no necesariamente. Muchos no conocen el demás contexto que tiene un gerente para tomar una decisión, donde a lo mejor es acertado lo que dice el mesero, pero no es adecuado de acuerdo a términos financieros, por decir algo, ¿sale? Entonces, esta parte nos hay que tener cuidado para no generar un sentimiento de pertenencia, de no pertenencia, ¿no? Y para, pues, el humanismo. Principalmente, ley silla, no sé si conocen lo que es la ley silla. No, muy bien. Ok, la ley silla se legisló, creo que hace 3 4 años, ¿sí? Helen dice que sí, porque se les dejaba parados todo el tiempo. Decían, oye, pues son Mm. humanos, se cansan. Entonces, hoy en día está obligado el patrón a que en los espacios donde hay trabajadores tengan sillas suficientes para que ellos se puedan sentar, si se cansan, ¿no? Y si no están desempeñando funciones. Y que créanme que a 2026 yo sí conozco un par de patrones que son malos, que yo fui a trabajar un día porque me dijeron, échame la mano, 1 o 2 días con ellos y no te dejaban ni sentar, se enojaban porque estuvieras sentado atendiendo cosas en la computadora. Tú dices, no, ¿cómo crees? Sí, sí, todavía hay personas así. Y por ese tipo de personas se hizo este tipo de ley. Y es donde sientes que no es humano. O sea, tienes que estar las 8 horas en chinga, no puedes respirar, no puedes ir al baño, no te puedes sentar. ¿Y qué crees que pasaba en esa empresa? La mayoría de ellos iban al baño y se iban 30 minutos al baño. ¿Por qué crees? Pues se cansaban y la única forma donde podían estar sentados es ir al baño.
Eso también les pasa mucho a las demovendedoras y tal vez, Helen, ahí tú me dirás, si, a los guardias de seguridad que tienen un servicio. O sea, luego van al baño y se tardan unas horas, pero es porque están cansados, ¿no? No es que no quieran hacer su trabajo, ¿vale? Y también viene el tema de la NOM 035, ¿no? Que es otra de las normas que está ya autorizada la Secretaría del Trabajo para revisar, ¿no? Que la estás cumpliendo y que seas humano para esto. Básicamente, ¿va? Bien, ¿qué debemos quitar? Ya casi por último, para que se queden. Caciques y jefes de área todopoderosos. En los restaurantes, los jefes de área son los que pues, se mandaban, ¿no? Me ha tocado historias de todo tipo. Es el que decidía quién con quién podía andar, es el que decía quién daba los permisos, es el que decía quién merecía más dinero de propinas o no. Es el que decidía si él andaba primero con una chica o un chico antes que los otros. Y es el que te dice que hasta los dueños y gerentes no saben nada y él es el chingón, ¿no? Ahí me ha pasado de todo. Entonces, normalmente los mandos medios, ten cuidado. Si tu clima organizacional, tú ya hiciste todo lo demás, lo que venías hablando, y lo estás cuidando, y aún así tienes problemas de rotación de personal, ahí están tus caciques. Es casi seguro que esos jefes de área son los que están generando el problema, ¿vale? Las faltas de respeto entre compañeros, si tú los escuchas, pues lo más que puedes hacer es pedirles que no se hablen así. No me ha tocado una sola cocina que diga, no, nosotros así nos llevamos, así nos aguantamos, y se lleven y después no salgan peleados. Y eso afecta a toda la operación, ¿no? O sea, no me ha tocado ni un solo restaurante que no pase eso, ¿no? Entonces, hay que tratar de cuidarlo, pero eso viene desde a quienes seleccionamos, ¿no? Falta de responsabilidad individual. Eh, a veces nada más culpamos a las áreas, ¿vale? Y responsabilizamos, más que culpar, responsabilizamos. Este, sí, es todo un tema, Helen, el cómo se hablan y quién tiene responsabilidad. Pero aquí es importante que tú a cada rato les estés recordando su manual. En tu manual, en lo que te firmaron, en tu inducción, tú le dices de qué es responsable. Y aquí les comparto una máxima. La autoridad no se delega, la autoridad se comparte, ¿vale? No, perdón, al revés. La responsabilidad no se delega, se comparte, la autoridad se delega. Es decir, tú puedes hacer y decidir, si tú eres el maestro de obra, Celestino, tú puedes decidir sobre todo lo que está pasando en la obra. Pero si tú te equivocas o se equivoca alguien de allá, y yo soy el ingeniero que firma, yo comparto responsabilidad con todos los que se equivocaron, ¿vale? Eso es la forma correcta de ver un equipo de trabajo. El de arriba comparte responsabilidad por errores de los de abajo. Y el de abajo tiene la responsabilidad que le corresponde a su área, ¿vale? Les decía que hay que quitar proteccionismos de papá y mamá. Contrario a que hay jefes caciques, también me ha tocado, hay jefes paternalistas. Y tú los ves y hasta los empleados dicen, es que es como si fuera mi mamá. Y los protege y los sonsaca y todo, ¿no? Y les quita la responsabilidad. Me ha tocado también en muchas cocinas que de pronto, tú sabes que el que se equivocó fue el auxiliar de cocina. Y tú estás viendo y sabes que no tenía nada que ver. Es más, estaba su jefe de área al lado diciéndole, ten cuidado, no lo vayas a hacer, ¿no? Y de pronto lo hizo. Ahí, en ese caso, particular caso, sí le puedes dar la responsabilidad individual. Por ejemplo, levantar una charola, tirar los alimentos, ¿no? La responsabilidad era de la persona que llevaba la charola, no de su jefe directo, ¿no? Pero hay incluso personas que dicen, no, no, no fue mi culpa. Oye, lo estoy viendo en cámaras. Tú no lo tocaste, es más, tú le dijiste, ten cuidado, no te vayas a caer. Y se cayó. ¿Por qué me tomas la responsabilidad de él? ¿Por qué lo proteges? Porque aquí es donde te ocultan información, donde tú crees que un elemento es bueno, pero en realidad es malo, pero todo tiene que ver por el jefe de área. ¿Sale?
Y el último punto es, eh, hay que quitar el mérito a la escala. ¿Por qué lo llamo así? Los millennial y centennial ya crecimos en el sistema educativo donde había escala. Antes era 100% examen, punto. ¿Sabes o no sabes? ¿Puedes o no puedes? Y así es el mercado laboral, ¿vale? Pero los centennials y los millennials crecimos con la parte de, oiga, deme escala por traer el uniforme, por llegar a tiempo, por entregar mis tareas, deme escala. Y eso es un problema a nivel profesional. ¿Por qué? Porque como crecieron con eso, ya no se les, ellos sienten que no deben ser juzgados por si lo hacen o no lo hacen, si cumplen o no cumplen. Si no, ellos dicen, es que me ha tocado, es que yo llego todos los días temprano, traigo mi uniforme, no vengo desarreglado, y estoy en mi área de trabajo. Sí, pero lo haces mal y desperdicias y no estás cumpliendo. ¿De qué me sirve que hagas todo lo demás? A eso me refiero con la escala, ¿vale? La escala ha hecho que los trabajadores crean que todo lo demás es importante y no es su responsabilidad. Es lo mínimo que le estás pidiendo, ¿vale? O sea, si es profesional, es lo mínimo que le deberías de exigir, ¿vale? Y sí, es totalmente parte de su trabajo. Está dentro de las actividades. Eso debe de estar dentro de las actividades, ¿no? Cuando firmas su contrato. Tú te comprometes a hacer esto, ¿vale? Y eso es responsabilidad de ellos. Porque esto nos va a llevar al tema de meritocracia. Hay muchos que dicen, es que no me dan oportunidades, que no hay oportunidad de crecimiento aquí en esta empresa. La meritocracia dice que si todo lo hago bien, si soy puntual y soy el mejor de mi área, puedo aspirar a un crecimiento, ¿no? Eso se le llama plan de carrera, ¿vale? Si tú tienes un plan de carrera como desde un garrotero va a pasar a mesero, de ese mesero a capitán de mesero, ese capitán va a tener un entrenamiento para ser gerente y así va creciendo. Igual los guardias de seguridad, ¿no? De monitoreo, a rondines, a coordinar turnos, etcétera, ¿no? Ese es la materialización de la meritocracia en el sector constructivo, como empiezas como un cuarto de cuchara, luego media cuchara, luego maestro, luego oficial, luego ya coordinador de albañiles o de cualquier otra área, luego supervisor, y así vas escalando, ¿sale? Va a llegar un punto donde eh, el poder hacer las cosas va a estar truncado con el conocimiento que tienes, ¿vale? Yo en algún punto creía que los meseros, perdón, que los auxiliares de cocina podían llegar a ser chef o encargado de cocina, ¿vale? No, la verdad es que no. Si tú lo haces profesional y profesional dices, tienes procesos, tienes procedimientos, tienes métricas, cumples con lo que te pide la ley y vas subiendo la vara, mientras menos capacitación o escolaridad tenga, menos probabilidades de ser profesional tiene. Y entonces la meritocracia no se cumple. Esa es una realidad. Pero ellos sienten que necesitan la meritocracia y tú lo debes presentar. ¿Te acuerdas de esta parte que te decía, no? De ofrécele otras condiciones que ellos sí estén interesados. Por acá está. Ya se me fue. No, está acá, esto está hasta el principio. Cuando tú le ofreces condiciones que ellos están interesados, que es parte de esto de la meritocracia, eh, ellos van a estar interesados en estar en tu empresa. Pero tú sabes la realidad, que va a poder llegar hasta cierto nivel de puesto y no más. Si no estudia, si no se capacita. Ojo, no estoy diciendo, en algunos casos no tiene que ver con educación institucionalizada. En otros sí, por ejemplo, el sector salud, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, que por norma te piden que lo firmen si necesitan un estudio. Pero en oficios, la mayoría no va a necesitar eso, pero sí necesita profesionalizarse. Entonces, una de las variables que tú vas a tener para saber si lo promueves o no lo promueves es el nivel de interés en capacitaciones, libros, cursos que toma adicionales a lo que tú le des, ¿vale?
Pues bien, listo, con todo esto terminamos y esto en realidad, lo que les acabo de explicar, les acabo de mostrar, es lo que yo aquí denominamos infraestructura legal laboral. Esto tiene que ir de la mano con la fórmula de sazón humano para que todo esto es tu background, tu respaldo ante un intento de demanda de los trabajadores. Y esto es lo que hace una empresa verdaderamente sólida y profesional, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, llevaban 5 minutos de más, pero se pueden responder. Pregunta. Cuando un empleado se va sin avisar, ¿qué pasa? Y tiene Eh, contrato. es abandono de trabajo y entonces tú tienes que esperar 3 días, 3 faltas injustificadas y lo rescindes contrato. Tanto. Por rescindir contrato es abandono de trabajo. Hay una calculadora, así se llama, calculadora de despidos, creo que es del municipio o del estado, del gobierno de Querétaro. Se las mando si quieren y tú puedes poner esos supuestos. Oye, si abandonó, si lo despedí, si es justificado, cuánto le corresponde y ahí tú puedes saber, ¿no? Ya si tú puedes negociar menos o con toda esta estructura justificas pagarle mucho menos, pues ya, muerto de risa, ¿vale? Pero sí, ese es el proceso, ¿vale? Celestino. Ok, abandono de trabajo. Eh, Ok. ¿Alguna otra pregunta? Con gusto, Helen. ¿No? ¿Todo claro? ¿O es un montón de información y hasta que lo apliquen en los contratos o hasta que les llegue una conciliación de arbitraje van a saber si se van a acordar de este tema, ¿no? Dale. Es donde aprende uno después de las broncas, ¿no? Yo diría evítensela. Claro. Créanme que sí, sí son de los tragos amargos de como empresario. O sea, estás abocado a un montón de cosas, a generar ingresos, a hacer más, y de pronto te sale un trabajador o varios trabajadores así, es de los sabores más amargos, ¿vale? Creo que lo que más se da en mi área de trabajo son los accidentes, ¿no? Por eso, los accidentes, qué bueno que lo tocas, por eso Esa parte es es más barato, Celestino, tenerlos asegurados que tú como patrón hacerte cargo de sus gastos. sí, Porque de hecho, no, creo que eso lo mencionamos ayer. Si genera una incapacidad, el mismo seguro se la da. Los primeros 3 días nadie le paga, o sea, ni el patrón, ni el seguro. Pero a partir del cuarto hasta todas las incapacidades ¿cómo se llama? El seguro social le va a pagar el 60% ¿cómo se llama? De su sueldo, del que tenga registrado. Y aunque sea habitual. créeme que es más barato y lo va a estar atendiendo. Y es más, la cuota Sí, obrera patronal ya no aplica, porque cuota obrera patronal aplica mientras él está trabajando. O sea, él genera, o sea, tú tienes la responsabilidad de pagarle al seguro mientras él está trabajando. Si él está de incapacidad, el seguro se hace cargo, pero ya no te cobran esa cuota obrera patronal. ¿Vale? entre Este, comillas es más barato. sí, es 1000 veces más barato, pero obviamente por eso empiezas a incrementar los costos en la obra. Esta es la parte formal. O sea, estos costos, en promedio, tienes que pagar 4,500 pesos mensuales por trabajador al seguro, ¿sale? Ese es gracias al aumento de salario mínimo de López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿vale? Claro, sí, aumenta todo. Sí. El presupuesto Sí, no. ujú, es correcto. Helen, sí, en un rato más descargo eso y les voy a dar chance que lo vean de aquí a lunes, el resto del taller. Más que como fue ayer, por eso es que hoy no se lo subí, la repetición, ¿vale? Pero, Fíjate que no es tan malo, Helen. O sea, solo hay que aprender estos costos y se los trasladamos al consumidor final. Esto hace la diferencia entre una empresa que cumple y una que no cumple. Lamentablemente en el mercado no todos contratan a las empresas formalmente constituidas y se van por el más barato. Y muchas de esas son empresas no formalmente constituidas
que se ahorran justamente esta parte, ¿no? Se lo avientan por otra forma, ¿no? Pero no pagan el seguro social, no dan las prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo te Correcto. diría, no lo veas como algo malo, velo como estas son las reglas del juego, hay que aprender cuáles son, hay que utilizarlas a tu favor y eso lo trasladas a los costos de tu servicio. Y cuando te preguntan, oye, pero está más caro que la empresa fulanita y tal, ah, sí, pero yo tengo esto y ya, ¿no? Sí, la verdad, sí. Que la mayoría no lo quiere pagar. He visto Sí, arquitectos contratistas que se van al bote porque no hay seguro, porque no lo incluyeron, porque el cliente no lo quiere pagar, pero la carga es para uno. Al menos en mi caso, ¿no? todos los patrones que lleven un trabajador es la carga para ellos. Sí, O sea, sí, no hay forma de que te salgas, es para el patrón. sí, yo lo sé. O sea, así es. Muy bien, Listo. amigo, gracias por toda esta información. Pues listo, pues ya no queda más que decir. Si tienen ahí temas de reclutamiento, selección, se quieren que se les oriente en la parte de infraestructura, se refuerce el método, se aplique, pues con gusto estamos ahí. Y si no, tienen el taller para seguir el paso a paso y aplicarlo, ¿vale? Gracias, amigo. Hecho, Gracias por tu tiempo. pues bien, que estén muy bien. Gracias, amigo. Que pases buena noche. Igualmente.